Soy Audio. Amigos, ¿cómo están? Los saluda Luis Hernández, dándoles la bienvenida a un nuevo episodio de Soy Audio, nuestro podcast que llega cada semana trayéndoles temas de orientación, conocimiento, información, así como también los testimonios y experiencias de los protagonistas de la realidad de las personas ciegas. Y en esta oportunidad, ya que estamos en plena realización del Campeonato Mundial de Fútbol, me gustaría compartirles algunos de mis recuerdos mundialistas. Y en concreto me gustaría evocar lo que fue aquel Mundial de México en 1970. Pero antes me gustaría invitarlos a que le den un like a este episodio. Denle un like y compártanlo para así llegar a un número cada vez mayor de gente, lo cual nos permitirá alcanzar nuestro objetivo de llegar a divulgar nuestra problemática cada vez más y más. Porque de eso se trata. Necesitamos que nuestra problemática sea conocida por los miembros de nuestra sociedad. Muchas veces decimos, bueno, las personas no saben cómo tratar con los ciegos. Pero eso no es casual. ¿Por qué pasa eso? Porque en parte, los miembros de nuestra sociedad no tienen la más mínima idea de cómo dirigirse incluso a nosotros. No tienen experiencia ni orientación. Y para eso nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Dicho sea de paso, gracias a los que se han venido suscribiendo a nuestro canal de Soy Audio en YouTube y a quienes recién nos visitan también los invito a que se suscriban. Marquen la campanita y de esa manera van a recibir una notificación cada vez que aparezca un episodio como este. Soy Audio. Entrando ya al tema que hoy nos convoca, les diré pues que en medio de la fiebre que ha despertado este mundial, el mundial del 2026, yo empecé a hacer recuerdos a partir de algunas observaciones. Y aquí una, por ejemplo. Resulta que en el año 1970, el día 31 de mayo, por dar una referencia, también fue domingo. O sea, los días de ese año y de este se dan igual en el calendario. Martes 2 de junio del 2026. Martes 2 de junio de 1970. ¿Y por qué menciono ese martes? Porque ese día Perú jugó con Bulgaria en la ciudad de León, en la que entonces el equipo de mi país se concentró, se ubicó, digamos, para enfrentar a sus rivales. ¿Cuántos recuerdos me vienen de ese viejo, ya ahora viejo mundial, de hace tantos años, más de 50? Figúrense, sin embargo, esos recuerdos permanecen en mi mente y todo es como si hubiera ocurrido ayer. Me acuerdo que efectivamente aquel domingo 31 de mayo de 1970 se inauguró el Mundial en el Estadio Azteca. Y el primer partido lo jugó el anfitrión, es decir, México, con Rusia. Empataron y ese 31 todos guardábamos nuestras expectativas en el Perú acerca de lo que podía pasar ese próximo martes 2 de junio. La fecha era igual, 2 de junio, martes, igual que en el 2026. En aquel 1970, el Perú vivía una fiebre muy especial en cuanto al Mundial, porque hacía muchos años no nos habíamos clasificado. En esa ocasión sí logramos clasificarnos, luego de participar en las eliminatorias con Argentina y Bolivia. Esas eliminatorias se dieron en el año 69, o sea, un año antes. En 1970 yo estaba en quinto de primaria, y me acuerdo de todo lo que comentábamos en el colegio acerca del fútbol, de las posibilidades de Perú, de los otros equipos. Claro que hablábamos también de Pelé, ese gran Pelé, que entonces estaba activo en el fútbol y que habría de jugar por su país, por supuesto, por la selección brasilera,
destacando en una forma increíble. Pero ya que estoy recordando, me gustaría hacer un paréntesis muy pero muy singular. Y es que en paralelo al fútbol, en aquel 1970, en el Perú, tuvo lugar un acontecimiento que hasta hoy recordamos. Ocurrió el domingo 31 de mayo justamente. Después del partido Rusia-México, la gente estaba entusiasmada, todos hacían especulaciones, qué pasará, cómo nos irá, y de repente, ahora me imagino en medio del almuerzo, las conversaciones, Lima empezó a temblar. ¿Y qué pasaba? En el departamento de Ancash, en el sector de la sierra, se empezaba a producir un tremendo terremoto que hasta hoy recordamos como el terremoto de 1970, que dejó estragos realmente increíbles en poblaciones como Ranrailca, Yungay. La cosa fue que el día 2 de junio, martes de ese 1970, al momento de salir a la cancha para enfrentar al equipo de Bulgaria, la selección peruana llevaba crespones negros en el hombro, en duelo por lo que había pasado en el país. Ese martes yo no fui al colegio porque estaba resfriado. Y entonces me quedé en mi cama. Y fue en mi cama donde escuché el partido Perú-Bulgaria. ¿Cómo así? Mediante la radio. Esa radio que siempre me ha acompañado, que ha sido mi ventana al mundo. Esa radio que yo nunca dejaría. Y que me resisto a pensar que va a pasar a la historia como un artefacto más, ahora que hay tanta tecnología en el campo de la comunicación. Para mí la radio siempre será la radio. Y permítame exteriorizar lo que siento, ¿no? Por eso es que hago énfasis en esto. La radio siempre será la radio. Y ese día efectivamente me acompañó, pues porque yo no me podía levantar. Mi familia estaba en otro cuarto, con el televisor encendido, ellos festejaban. Ellos, claro, por supuesto, también gritaban los goles de Perú. Y yo a mi manera, con mi radio al lado y mi cama, tenía la posibilidad de vivir los pormenores de ese partido. Y aquí me gustaría decir algo muy particular. Si yo interioricé todo lo que ocurría en ese Mundial de 1970, fue precisamente gracias a la radio que me permitió espectar auditivamente todos y cada uno de los partidos. Si tanto recuerdo yo de ese mundial, en parte fue por la radio. ¿Qué podía ofrecerme la radio como para que yo me quede pegado a mi receptor horas de horas? Yo diría que era algo que hasta hoy evoco. Y no es otra cosa que la calidad de los narradores de los partidos de entonces. Yo no niego que hoy se esté haciendo radio de calidad, radio deportiva de calidad. No, yo no digo nada de eso. Sin embargo, quiero dejar constancia de que hasta hoy me acuerdo de la calidad de la narrativa de entonces. Hablando de las voces que yo escuchaba por la radio en ese mundial de 1970, me gustaría contarles una pequeña anécdota. Una mañana yo salía de una emisora y se me acercó un señor y me ofreció cruzarme la pista. «Te ayudo», me dijo. Bueno, le di el brazo y comenzamos a caminar. Resulta que él era un gran conversador, un tremendo dialogante, así que comenzamos a intercambiar ideas y no sé qué. Cuando en eso él me dice su nombre. Yo hasta ese momento no había reparado en el asunto. Él me dice su nombre y yo lo reconozco. Entonces le digo, tú eras el que hacía informes desde una de las sedes del Mundial de México 70. Sí, claro, me dice él. Efectivamente, me acuerdo mucho que él estaba en Puebla informando sobre los partidos que ahí se jugaban, porque habían 4 sedes, pues. Estaba el DF, estaba el León, donde Perú jugaba con Bulgaria, con Alemania, con Marruecos, estaba Guadalajara y también estaba Puebla. Y este señor, este amigo, había estado ahí, así que bueno, yo le dije, yo te escuchaba cuando tú mandabas tus reportes acerca de que fulanito había cometido una falta o que menganito no había querido acatar la orden del árbitro o que, en fin, ya no sé quién, pero el jugador que ustedes quieran.
pateó chueco un tiro libre. Bueno, él estaba ahí. Qué increíble, ¿no? Me parecía algo así, digámoslo, me parecía algo loco poder estar conversando con alguien cuya voz había llegado a mis oídos mediante la radio años atrás, en el marco del Campeonato Mundial de Fútbol de México 70. Esto que les cuento, que parece un simple anécdota de la vida cotidiana, representa uno de esos encantos que la radio siempre me ha brindado y que no deja de brindarme. Debe ser por eso que yo me siento un radiomaniaco. Y en medio de tanta y tanta evocación, queridos amigos, llegamos al fin del episodio de hoy. Déjenme sus comentarios, sus inquietudes, sus pareceres, sus interrogantes si las tienen, y si quieren escribirme, háganlo a la siguiente dirección: soyaudiopodcast@gmail.com. Mi nombre es Luis Hernández, gracias por escucharme y los espero en nuestra próxima edición. Soy Audio.